¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar una nueva definición asociada al tema de aplicaciones lineales y es acerca de los espacios que de ahora en adelante vamos a conocer como isométricamente isomorfos. Para hablar de estos espacios necesito una pareja de espacios vectoriales, en este caso viene a ser V y W. Ambos funcionan en el mismo campo y vamos a decir que estos son isométricamente isomorfos si existe una aplicación lineal, que en este caso he llamado f, que va desde v hasta w, de tal manera que tiene dos propiedades. Es una isometría y adicionalmente es también un isomorfismo, es decir, que tiene tanto la sobreyectividad como la inyectividad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué tenemos que introducir esta nueva definición? Porque no necesariamente digamos que suceden al mismo tiempo, sino que es una propiedad bastante particular. Como para dejar más claro este último punto que menciono, vamos a ver en primer lugar un ejemplo de una isometría que no es un isomorfismo y después de un isomorfismo que no es una isometría. ¿De acuerdo? Bien, con eso claro, vamos a proceder. Empecemos viendo un ejemplo de una isometría que no es un isomorfismo. Entonces, vamos a ver. Vamos a considerar el espacio V igual a R2 y el espacio W o de llegada R3. ¿De acuerdo? Y mi F, que va a ir desde R2 hasta R3, va a ser lo siguiente. Va a tomar un elemento de R2, que digamos que es un X1, X2, y lo que me va a devolver es un elemento de R3 en donde la primera componente es X1, la segunda componente es X2 y la tercera componente va a tener un valor fijo que es de 0. ¿De acuerdo? Este de aquí se puede probar fácilmente que es una aplicación lineal. Y ahora lo que vamos a ver es que es isométrica. O más bien es una isometría. ¿De acuerdo? Para eso necesitamos introducir una norma. Para R2 y R3 vamos a trabajar con la norma euclidiana. Para R2 la norma de euclidiana vendría dado de la siguiente manera. Es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado. Para R3 vendría a ser lo mismo, solo que ahora vamos a tener una tercera componente. Entonces sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y más x3 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos introducir las normas? Porque justamente la definición de isometría se basa en normas. Entonces, para R2 estaría trabajando con la norma euclidiana y para R3 de igual manera con la norma euclidiana. ¿De acuerdo? Ahora, si es que yo considero sea y, o bueno, mejor x, un elemento de R2, al no darle ninguna propiedad específica a este x, pues estaría representando cualquier elemento de R2. Y lo que voy a hacer es ver cómo se ve su norma. Entonces la norma de x vendría a ser igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Bien. Pero ¿qué va a pasar en cambio con la transformación de x? Es decir, f de x. Por como está definido, la transformación de x va a ser calcular la norma de este vector de R3. Y como vamos a trabajar con la norma euclidiana, esto vendría a ser igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más, en este caso, la tercera componente es 0, entonces vendría a ser 0 al cuadrado. Como esto de aquí se anula, o sea, es 0, me quedaría únicamente que esto es igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y esto viene a ser la norma de x. Entonces, si me doy cuenta, ya tengo que la norma de la transformación es igual a la norma de x. Por lo tanto, esta función f conserva lo que vienen a ser las normas. Y por tanto, por la definición de isometría, puedo concluir que f es una isometría. Pero ahora debemos ver si es que es un isomorfismo. Por el ejemplo que estamos tomando, vamos a llegar a que no lo es.
pero siempre es bueno comprobarlo. Así que, para probar que no es un isomorfismo, entonces o bien no es inyectiva o bien no es sobreyectiva. Voy a, digamos, negar el hecho de que es un isomorfismo a través de la sobreyectividad. La sobreyectividad, lo que necesito, o decimos que una transformación o función es sobreyectiva cuando la imagen de la transformación, que en este caso es f, es igual al espacio de llegada, que en este caso va a ser R3. Por lo tanto, si es que yo encuentro un elemento que está en R3 que no está en la imagen de f, pues ya no se cumpliría la igualdad. Y eso es justamente lo que voy a hacer. En primer lugar, veamos la estructura de la imagen de f. La imagen de f viene a ser todos los elementos del espacio de llegada, los y que pertenecen a R3, de tal manera que los y son el resultado de aplicar f a algún x que pertenece a R2. ¿De acuerdo? Entonces, de manera general, el y que pertenece a R3, y1, y2, y3, debe ser igual a f aplicado sobre un x1, x2, con x1, x2 números reales. ¿De acuerdo? Ahora, adicionalmente, nosotros sabemos que por cómo está definido f, necesariamente tiene que cumplirse una condición adicional sobre los y que pertenecen a este conjunto. Deben ser igual a f de x1 y x2, y por lo tanto su tercera componente debe ser igual a 0, por cómo está definido f. Y x1, x2 perteneciente a los reales. Perdón, solo a los reales. Yo sé que el vector 1, 1, 1, es decir, todas sus componentes tienen el mismo valor y es 1, pertenece a R3. Sin embargo, este 1, 1, 1 no pertenece a la imagen de f, porque incumple la condición de que la tercera componente sea igual a 0. Entonces, como tengo un elemento que está en R3, que al final no termina en la imagen de f, pues la sobreyectividad ya no se cumple. Entonces, f no es sobreyectiva, y por tanto, f no es un isomorfismo. ¿De acuerdo? Con eso ya tengo un ejemplo de una transformación que cumple una propiedad pero no la otra, en donde cumple isometría pero no es un isomorfismo. Ahora vamos a ver el caso cambiado, en donde sí es un isomorfismo pero no cumple la isometría. Para eso voy a definir f como una función que va desde R2 hacia R2, es decir, no tengo ninguna restricción de que v sea igual a w, no hay ningún inconveniente con eso. Donde esta f lo que va a recibir es un vector de R2 y me va a dar como resultado que multiplico el escalar 2 por cada componente. ¿De acuerdo? Se puede probar fácilmente que esta es una aplicación lineal con las definiciones que nosotros ya conocemos. Por lo tanto, se va a obviar en esta explicación. Ahora, debo ver que sea un isomorfismo, por lo tanto necesito probar la inyectividad y sobreyectividad. Vamos con la inyectividad. La inyectividad se puede probar con que el núcleo de esta aplicación f sea igual al 0 del espacio de salida. O en este caso estamos trabajando en R2. ¿De acuerdo? Entonces, revisemos cómo está compuesto el núcleo de esta aplicación. El núcleo de f vienen a ser a todos los x que pertenecen al espacio de salida. En este caso el espacio de salida es igual al espacio de llegada, pero
Siempre hay que tener esa consideración. Entonces son todos los x que pertenecen a R2 de tal manera que si yo aplico f sobre este x, lo que me da como resultado es el 0 del espacio de llegada, que también es R2, entonces vendría a ser el vector 0, 0. Entonces va a ser igual a todos los x de R2, de tal manera que f de x, como está definido, viene a ser el vector que multiplica el 2 por cada uno de sus componentes, y esto debe ser igual a 0, 0. Finalmente esto me lleva a que todas las componentes de x deben ser igual a 0, por justamente las igualdades que se deben dar componente a componente. Y si todas las componentes del vector necesitan ser 0, pues a la final x1 va a ser igual a x2 y esto va a ser igual a 0. Y esto a la final, el único elemento que cumple con esa condición viene a ser el 0 de R2. Con esto yo he probado que f es inyectiva. ¿De acuerdo? No hay ningún inconveniente con la inyectividad. Vamos a probar ahora la sobreyectividad. Sobreyectividad. Para probar la sobreyectividad necesito que la imagen de f sea igual a R2. Entonces sea un y de R2. Y lo que necesito demostrar es que y se puede escribir como una transformación de un x, donde x también es un elemento de R2. ¿De acuerdo? Entonces sea, bueno, ya tengo el y. Ahora voy a proceder. ¿Qué necesito? Necesito que y sea igual a la transformación sobre algún x. F de x viene a ser 2 por algún x, por las componentes de algún x, y debe darse esta igualdad. Es decir, y1 debe ser igual a 2x1 y y2 debe ser igual a 2x2 para algún x que pertenezca a R2. Si es que yo tomo x igual a y1 sobre 2 y y2 sobre 2, pues esto ya se satisface. ¿Por qué? y1 sobre y1 y2 es igual a 2 por y1 sobre 2, 2 y2 sobre 2. Esto se simplifica con esto y voy a conseguir la igualdad. Por lo tanto, siempre yo voy a poder encontrar un elemento en R2 de tal manera que al aplicar la transformación yo obtengo y. Con esto ya tendría la igualdad y por lo tanto f es sobreyectiva y también f es un isomorfismo. Pero ahora lo que nos falta es ver que no es isométrica. Para eso lo vamos a hacer de manera sencilla. Vamos a tomar un x cualquiera, entonces la norma de x. Vamos a usar la norma euclidiana. Bueno, ya lo habíamos visto. Que viene a ser la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. La transformación de x, es decir, f aplicado a un x, va a venir a ser de igual manera la raíz cuadrada de cada una de las componentes de esta transformación. Y cada una de las componentes lo que hace es multiplicar a 2 por ellas. x2 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz de 4x1 al cuadrado más 4x2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2 la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2 veces la norma de x. Si nos damos cuenta entonces, en realidad la norma se duplicó cuando apliqué la transformación. Al no darse la igualdad, pues yo puedo concluir que f no es una isometría. Bien, entonces, resumiendo un poco el video, lo que hemos visto es, en primer lugar, introducir una nueva definición de los espacios isométricamente isomorfos
Y para, digamos, dar su importancia de por qué es algo que no ocurre siempre, hemos dado un ejemplo. En primer lugar, una isometría que no es un isomorfismo y por otro, de un isomorfismo que no es una isometría. Bien, entonces así todo por este video. Espero les haya servido la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.